Saludos artistas y artesanos, en este vídeo vais a ver la transformación asombrosa que han sufrido unas hojas de chopo amarillas que introduje en un libro entre hojas de fotocopias durante 15 días. Muchos de quienes habéis visto este vídeo y habéis visto los resultados en mis redes Arteclar me habéis preguntado que cómo lo hice. ¿Que no estás suscrito y no lo viste? Pues corre a suscribirte antes de que este vídeo se desintegre. Y al final, como cometí errores, despistes y otras travesuras, al final os lo mostraré en la sala de los horrores. Por eso no os sorprendáis si durante el proceso veis hojas ligeramente diferentes. Atentos. Mi nombre es Gabriel, esto es Arteclar y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Las hojas secas. Después de prensadas, estas hojas suelo guardarlas en un álbum de hojas secas, en fundas de plástico con hojas de papel de fotocopia en el interior. La idea del álbum es similar a esta del álbum de flores que expliqué cómo lo hice en este otro vídeo. De este nuevo álbum saqué unas hojas amarillas bien secas y que, como veis, conservan su color amarillo si se secan rápidamente. Y lo primero que hago es quitarle el rabo. Como personalmente me gustan las hojas que tienen los bordes desgastados y me transmiten más, intento imitar el desgaste recortando algunas zonas en los bordes. Esto es al gusto, claro. Aplicar el color. Como fijador del color utilizo este pegamento transparente de uso escolar y sin ningún olor y que podéis tocar y aplicar sin necesidad de protección. Y después impregno un pincel de punta plana en este pegamento y lo aplico por toda la superficie de la hoja, procurando cubrir las zonas irregulares. Lo siguiente es aplicar el polvo de mica, que también es llamado pigmento nacarado o metalizado por sus reflejos metálicos. Seguro que lo conoces, pues es el mismo que se utiliza en la sombra de ojos. Para aplicarlo, cuando el pegamento aún está húmedo, aquí viene el truco y el momento más épico. Con este pincel bien seco, de pelos más largos y separados, bien impregnado de polvo de mica, lo descargo sobre la hoja seca y lo extiendo con el pincel, procurando que los pelos del pincel no se impregnen del pegamento. De lo contrario, ¡ay de ti si lo haces! Despegarías el polvo de mica de la hoja. Gabriel, no hace falta que te pongas tan dramático. En fin, transcurrida una hora aproximadamente, y con el polvo de mica ya pegado, doy unos golpecitos para que se deposite el exceso en el plástico y lo devuelvo al bote. Así ahorramos. Ahora, con el pincel lavado con agua caliente y seco, aplico más pegamento por la parte superior y por los bordes. También hay que hacerlo con cuidado para no arrancar parte del pigmento. Y por estas zonas, con el otro pincel de cerdas más separadas, añado polvo de mica de un tono rojizo, primero dejando caer el polvo de mica y luego extendiéndolo, pero sin que los pelos toquen el pegamento. Con la práctica se consigue. Para que la transición entre estos dos colores sea más suave y armónica, y aprovechando que aún hay pegamento fresco, le vuelvo a añadir polvo de mica color turquesa. Y pasada una hora, ya puedo deshacerme del exceso de la mica dando pequeños golpecitos. Toc, toc, toc. Así solo quedará lo que está pegado a la hoja. Ahora puedo hacer la misma operación por la cara posterior.
el resultado nunca será idéntico. La base para la resina UV. Sobre una base de cristal, coloco un trozo de acetato transparente adhesivo y algo rígido. Te puede servir en realidad cualquier cinta adhesiva transparente de un tamaño suficiente para que cubra bien el cristal. Y lo debes de colocar con la parte que pega mirando hacia arriba, porque los pétalos, hojas, papel u otros elementos finos deben de quedar pegados para evitar que con el calor de la lámpara UV las piezas resinadas se doblen. Este acetato lo pego con cinta adhesiva transparente, procurando que el acetato quede bien estirado y sin arrugas. En menos de lo que canta un gallo, ya tenía los 4 lados bien pegados. La resina UV. Una vez pegadas las hojas en la base, Pero si no es la misma hoja. Ya sé que no es la misma hoja. Sufrí una catástrofe que mostraré al final. Comienzo a aplicar la resina UV transparente. Dicha resina es de un solo componente y se puede aplicar en capas finas de hasta 5 milímetros de grosor. En este vídeo tienes muchos más detalles sobre esta resina. Con esta resina se usan unos guantes de nitrilo, gafas de seguridad y consultad al vendedor o fabricante el tipo de mascarilla de seguridad que necesitaréis. Yo usé esta. Para aplicarla se debe de comenzar por el centro de nuestra hoja, presionando en todo momento y aplicando sin interrupciones para evitar la formación de burbujas. Me encanta cómo se realza el efecto metalizado al aplicar la resina. Como la resina tiende a extenderse mientras está líquida, no cubro toda la hoja. Dejo una zona sin resina que cubro con un palillo. De esta forma evitarás que la resina se extienda fuera de los contornos de la hoja, para que te evite cortar, pulir, etc. En fin, ya lo tenemos. Por cierto, si se forma alguna burbuja como pasó en esta hoja, la elimino con la punta del palillo. Así. Ahora al horno, digo, a la lámpara UV. La lámpara UV. Seguidamente introduzco la base dentro de la lámpara UV. Se trata de una lámpara UV de 36 vatios de las que se utilizan para manicura y que permite ponerla con luz ultravioleta constante. De esta y de otros tipos de lámparas UV os hablo en este vídeo. Es un secreto. Al usar esta lámpara se aconseja no exponer la vista a la luz de los rayos ultravioletas. Y en caso de no tener más remedio, siempre puedes utilizar unas gafas de sol como estas. Yo, para minimizar los riesgos, siempre pongo un espejo, que además multiplica la acción de los rayos UV en el interior de la lámpara. Transcurridos 10 minutos, ya puedo sacar la hoja. Y se despega muy fácilmente con este palito plano. Mira cómo ganó en belleza y brillo en la zona con resina UV, a diferencia de la zona aún sin cubrir. Y prueba de que ya está bien dura es este sonido inconfundible a plástico durísimo. Mira, mira. Ahora vuelvo a la hoja, la pego y aplico la resina UV por el otro lado como expliqué anteriormente, presionando uniformemente para evitar burbujas y dejando una estrecha franja en los bordes por la que extiendo la resina y que evitará que la resina cuando está líquida salga de los límites de la hoja. Y después de 10 minutos dentro de la lámpara, la hoja ya está completamente dura. Mira qué sonido celestial. Durísima.
Aunque fíjate que se escapó una pequeña cantidad de resina por la parte de arriba y que quedaron los bordes cortantes, lo cual se soluciona en el siguiente paso. Suavizar los bordes. Con un rebabador, esta herramienta de hoja cortante móvil, puedo fácilmente eliminar los bordes mal cubiertos y cortantes para que queden mucho más suaves al tacto. Y ese sobrante también lo rebajaré con el rebabador, ya que estaba con él. Aunque hubiera sido más rápido con una sierra de marquetería, la Dremel, etc. El resultado con bordes suaves mereció la pena. El pasacadena. Para hacer el agujero utilizamos un taladro de mano al que colocamos una broca de 2 milímetros. Seguidamente, colocamos la hoja sobre una tabla de sacrificio para evitar agujerear la mesa y presionamos con el taladro en la zona en la que vamos a hacer el orificio. Presionamos lo justo como para poder hacer el agujero, pero no en exceso para evitar romper la resina UV y que se formen zonas blanquecinas en el interior. Una vez hecho el orificio, le colocamos este pasacadena plateado de 20 milímetros de largo que podéis encontrar en Amazon o en una tienda de bisutería. Tan solo hay que abrirlo, introducir uno y otro extremo por el orificio, presionando con los dedos para que quede cerrado, y colocar al final la cadena o cordón que consideres. Conclusiones y sala de los horrores. Esta técnica es sencilla, pero se pueden cometer errores y horrores. 1. Zona sin cubrir, debido a una cantidad de polvo de mica insuficiente y a no dejar secar el pegamento antes de aplicar la capa siguiente. 2. Excesos. Esto ocurre cuando se vierte más cantidad de resina UV de la necesaria o no se extiende uniformemente. Recuerda dejar una zona sin cubrir y extenderla con el palillo. Y 3. Bordes cortantes. Y no olvides que te quedarán bordes poco cubiertos de resina o cortantes que deberás suavizar con el rebabador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que recuerdes bien la lección, aquí van las rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Unas hojas amarillas a orillas de un riachuelo ¿podrán convertirse en algo que sirva para algo bueno? Efectivamente, amigo. Si le aplicas pegamento escolar muy transparente, cubriéndola por completo, luego añades estos polvos que yo te doy en secreto, estos polvitos de mica de destellos súper bellos. Y para acabar la pieza como un cristal hechicero, la cubrirás de resina UV, ¡qué gran portento! Así lograrás la joya jamás vista en este reino, con los colores más bellos que jamás vieron los cielos.